Fraternal saludo, soy Richard Stefano, mentor de negocios, conferencista internacional y coach ejecutivo. En un nuevo capítulo enmarcado dentro de nuestra temática de emprendimientos y empresas familiares. Este capítulo lo hemos titulado Empresas familiares, héroes anónimos. Efectivamente, las empresas familiares son héroes anónimos. Cuando el fundador de un proyecto de empresas familiares comienza a desarrollar el mismo, lo hace en función del amor por sus familias. Esto es importante y digno de ser resaltado. El desarrollo del emprendimiento por lo general se caracterizará por la incorporación de miembros del grupo familiar a la empresa, quienes tendrán el mayor poder accionario. ¿Qué es interesante de las empresas familiares? De las empresas familiares es muy interesante que en la mayoría de los países las empresas familiares superan el 50% de las empresas privadas. Y se dan casos donde las empresas familiares abarcan un porcentaje del 91%. Esta cifra es digna de ser aplaudida. Ahora bien, llama poderosamente la atención que la tendencia es que solamente entre el 4 y 10% de las empresas familiares logran llegar a la cuarta generación. El objetivo de este podcast es contribuir a que el porcentaje de empresas familiares que lleguen o superen la cuarta generación sea mucho mayor. Los elementos claves para que una empresa familiar se consolide y perdure en el tiempo comienza por el hecho desde que desde su fundación quienes la desarrollan tengan presente cómo garantizar la transición generacional. Y esto tiene como elemento fundamental tener presente que en todo emprendimiento desarrollar la capacidad de delegación es determinante. Entonces, dos aspectos fundamentales. Uno, el desarrollo de la capacidad de delegación. El otro, garantizar y planificar la transición generacional. Esta no puede quedar a la inercia. ¿Cómo lograrlo? En primera instancia, las empresas familiares comienzan como cualquier emprendimiento. Por lo tanto, quienes la fundan, desde el primer momento deben preguntarse cómo la haremos crecer, hasta dónde la haremos crecer, teniendo conciencia de que el crecimiento de las empresas se planifica y requiere delegación. Ninguna empresa va a crecer en ausencia de delegación. Y aquí es importante resaltar que en el primer año y medio se justifica que los fundadores de un emprendimiento desarrollen múltiples funciones. Después del primer año y medio, si continúan desarrollando múltiples funciones sin delegación, sin disponer de tiempos para ellos, para la recreación, para compartir con sus familias, para continuarse formando, evidentemente es porque no se está planificando ni la delegación ni la transición generacional. La planificación y la capacidad de delegación, insisto, son fundamentales. Muchas veces fundadores de empresas no delegan por el temor a quedar mal, porque piensan que si delegan, ellos pueden quedar mal con sus clientes.
Y esto es un paradigma incorrecto, una percepción incorrecta que hay que superar. La manera de delegar de forma acertada es definiendo el perfil de los cargos de los futuros colaboradores. Y una vez incorporados a la organización empresarial, esta debe contar con los planes de inducción que garanticen que esos colaboradores de la organización estén en capacidad de desarrollar de manera eficiente, enfocados hacia el cliente, hacia la calidad de atención al cliente, para lo cual deben ser formados. Entonces, el concepto de que el cliente es efectivamente el cliente externo, el que nos paga la factura, y el cliente interno, es decir, nuestros colaboradores, es una mistura indispensable. Queremos que las organizaciones familiares, empresariales crezcan, debemos delegar, y para poder delegar debemos formar con eficientes y excelentes planes de inducción a todas aquellas personas que se vayan incorporando a la organización empresarial. Otro aspecto importante es comprender que los fundadores de las empresas no deben convertirse en autoempleados. Como lo dije anteriormente, se justifica que en el primer año y medio los fundadores de una organización empresarial hagan muchas actividades a la vez. Si eso no se supera, si no se tiene la consulta permanente en quién voy a delegar, bueno, los fundadores terminarán siendo autoempleados que se van a mantener en esa condición en el devenir del tiempo, que no van a disponer de tiempo para ellos recrearse, para compartir con sus familias, para formarse. Y esto comienza a ser un obstáculo para que una organización empresarial perdure en el tiempo. Y pasa a ser un obstáculo porque las futuras generaciones no van a tener un buen referente. Desde el punto de vista que las futuras generaciones van a decir, bueno, yo reconozco que mis padres se esforzaron mucho para consolidar nuestra empresa, pero bueno, nuestros padres no tenían tiempo ni para recrearse, ni para compartir con nosotros como familia. Yo reconozco que ellos lo hicieron muy bien, pero yo no quiero eso para mí. Entonces pasa a ser una contrapartida incluso para la transición generacional. Aquí se trata de que la delegación garantice un crecimiento armónico de la organización y que sea un buen ejemplo para las futuras generaciones. Y ese buen ejemplo trasciende a la inversión de tiempo que se esté desarrollando en el seno de la organización. Ese buen ejemplo implica que la organización permita consolidar los núcleos familiares. ¿Cómo garantizar la transición? Bueno, la transición requiere de planes de formación para las futuras generaciones. Al igual que hay planes de formación para todos los colaboradores que se incorporan a la organización, bueno, las futuras generaciones tienen que tener planes de formación donde vayan adquiriendo los conocimientos técnicos y gerenciales correspondientes para que en un futuro puedan dirigir la organización. Adicionalmente, tener presente que el desarrollo de la organización empresarial también puede requerir la incorporación de grupos gerenciales que no necesariamente formen parte del núcleo familiar. Esto lo irá dictando el desarrollo propio de la organización empresarial, ante lo cual no hay fórmulas. Hay organizaciones que pueden ser perfectamente dirigidas y gerenciadas por miembros del grupo empresarial, y probablemente hay organizaciones que su nivel de crecimiento es tal que requieran la incorporación de otros profesionales, de otros colaboradores. Esto no está reñido con la condición innata de la empresa como empresa familiar.
Adicionalmente, el tema de la meritocracia es determinante y la disciplina en el cumplimiento de los acuerdos en el núcleo familiar. Es evidente que quienes se han formado, quienes han desarrollado mayor sentido de pertenencia por la organización empresarial de miembros del grupo familiar, bueno, serán los que ocuparán los cargos de la alta dirección. Y si en un momento determinado el crecimiento de la empresa requiere de profesionales con una experticia mayor, bueno, probablemente a lo mejor esos profesionales no necesariamente formen parte del núcleo familiar. La característica de una empresa familiar, en esencia, es que el poder accionario y las directrices ejecutivas provienen del grupo familiar. Eso es una característica determinante. ¿Por qué estas organizaciones no perduran en el tiempo? Bueno, aquí se da una constante que no solamente se presenta en las empresas familiares, se presentan en cualquier tipo de emprendimientos. Hay empresas familiares que no llegan a la cuarta generación porque, bueno, no fueron eficientes, no fueron rentables y salen del mercado. De igual manera, empresas cuyo poder accionario no forma parte de un grupo familiar pueden salir del mercado. En consecuencia, tener presente la importancia de la eficiencia y la rentabilidad es determinante en las empresas familiares. Y pasan a haber una cantidad de factores propios de las estructuras gerenciales que son determinantes. Las empresas familiares deben contar con una misión. Las empresas familiares deben tener una visión. Las empresas familiares deben desarrollar estudios de mercado, deben desarrollar planes de negocios, deben desarrollar planes de acción, deben tener una estructura de funcionamiento organizativo que apunte hacia la eficiencia. Por lo tanto, las reuniones ordinarias deben establecerse. Esto suena muy sencillo, sin embargo pasa a ser una complejidad en una gran cantidad de empresas, incluso más de las que nos podemos reunir. Hay empresas que funcionan con base al voluntarismo, al deseo de hacer las cosas y donde nunca hay reuniones internas. En aquellas organizaciones donde no hay reuniones internas, evidentemente, el esfuerzo se dispersa porque hay ausencia de planificación, hay ausencia de balance. En consecuencia, un factor clave de éxito que apalanca la eficiencia es que existan reuniones ordinarias y que existan reuniones extraordinarias. Que pueden haber reuniones informales, que en un momento determinado pueden haber acuerdos fuera del marco de las reuniones. Bueno, eso puede ser. Ahora no debe convertirse en la constante. Organizaciones donde todos los acuerdos son caminando en los pasillos, evidentemente los niveles de eficiencia, así no se noten, van a ser muy elevados. Otro elemento importante en las organizaciones empresariales familiares es que deben establecerse indicadores de gestión. Toda organización empresarial debe tener indicadores de gestión que permitan precisamente medir la eficiencia, conscientes de que la empresa es una organización que debe generar rentabilidad. En la medida que se es más eficiente en los procesos, en esa misma medida se tendrá mayor rentabilidad y en esa misma medida los flujos de caja tenderán a ser positivos, lo cual es clave para que las organizaciones se mantengan operativas y perduren en el tiempo. La inversión de tiempo en los procesos de aprendizaje y de formación de todos los colaboradores y en consecuencia de las futuras generaciones es algo sumamente importante. Queremos garantizar la transición generacional y que las empresas
superen la cuarta generación, que crezcan de manera sana y rentable, hay que invertir y planificar la formación como parte integral del proceso de transferencia generacional. Otro factor que quiero resaltar: quienes tienen la obligación en primera instancia de garantizar la transición generacional son los fundadores. Los fundadores deben prepararse desde un inicio para estimular la transición generacional. Muchos puntos de inflexión y de quiebres en las organizaciones empresariales familiares se dan en el primer proceso de cambio generacional. Y se dan en el primer proceso de cambio generacional porque comienzan los choques conceptuales entre los fundadores y la primera generación del cambio generacional. ¿Cómo evitar esto? Bueno, los fundadores deben prepararse para comprender que va a haber un cambio generacional. Y si va a haber un cambio generacional, deben prepararse y planificar el proceso de transferencia del poder de la organización. El choque se da en la transferencia del poder de la organización. Esto requiere un acto de profunda humildad de parte de los fundadores. Es evidente que sí. Y también requiere un acto de profunda humildad y agradecimiento de parte de la generación que va a asumir el poder en el proceso de transición. Y para esto es importante establecer acuerdos que estimulen los procesos comunicacionales donde el respeto y la disciplina por los acuerdos sea una pauta y una constante. Es muy importante comprender que las diferencias no son malas. Es importante comprender incluso que el conflicto en el estado latente no es malo. Porque el conflicto en el estado latente expresa situaciones que deben ser transformadas para mejor. El conflicto es malo si se le deja escalar. Porque si se les deja escalar es donde comienzan los descalificativos, las agresiones, se abren heridas, se dinamitan puentes. Y esa percepción puede ser transformada. Quiero resaltar que hay personas que dicen, y son más de las que nos imaginamos, yo no trabajo en la empresa de mi familia porque no me quiero pelear con mi familia. Las personas no se pelean porque la familia sea del grupo familiar. Las personas se pelean porque hay analfabetismo emocional, porque no hay conocimiento de métodos acertados de resolución creativa de conflictos, porque no hay acuerdos que establezcan reglas de funcionamiento donde el respeto sea el que prevalezca. Y voy a proponer algunas iniciativas sencillas, muy útiles en el seno de las empresas familiares. En el seno de las empresas familiares deben establecerse acuerdos de funcionamiento y esos acuerdos comienzan por establecer las reuniones ordinarias y establecer las reglas de juego y funcionamiento en esas reuniones ordinarias. Además de las reuniones ordinarias, tener fecha y horas, es necesario que las reuniones ordinarias tengan directores de debates. Es necesario que en las reuniones ordinarias se respeten los derechos de palabra, que se escuche para comprender lo que está diciendo la otra persona y no para responder automáticamente. Es necesario que los acuerdos a los que se arribe en las reuniones sirvan para ser
definidos en actas que van a ser firmadas por los que asistan a las reuniones. Entonces, estas pautas sencillas, estas reglas del juego, son determinantes para que la armonía reine en las empresas familiares y en cualquier emprendimiento. Esto es válido para cualquier emprendimiento. Ahora, hemos dicho y es evidente que las empresas familiares surgen del amor de sus fundadores por su familia y surgen del amor de los fundadores por su familia porque los fundadores quieren ver a su familia cada vez mejor y quieren tener su empresa exitosa para que su núcleo familiar disfrute de ese éxito. Entonces, es un contrasentido que en el seno de la empresa familiar, aquellos miembros de la familia que participen en ella estén en una situación de constante incomodidad. Si la empresa familiar es el fruto del amor, es evidente que el amor debe reinar en el núcleo de la empresa y debe formar parte de los valores y principios de la organización empresarial como parte de su cultura organizativa. Entonces, insisto, las reglas del juego que impidan descalificaciones, generación de heridas y puentes dinamitados en el seno de las empresas familiares es determinante. ¿Qué debe haber en las empresas familiares? En las empresas familiares debe haber sinergia, debe haber empatía, debe haber sentido de pertenencia, debe haber alegría por los logros y celebración de los logros. Los logros hay que celebrarlos. Se dan logros y alcanzan éxitos y ni siquiera se celebran. Así sea con un café disfrutando y aplaudiendo el éxito. Los logros hay que celebrarlos. Como cuando gana un equipo del cual somos aficionados en cualquier área deportiva. Así es la empresa familiar. La empresa familiar es un equipo enfocado al éxito, enfocado a cultivar logros para que el núcleo familiar cada día esté mejor. Y que cada día esté mejor el núcleo familiar, los que rodean al núcleo familiar y más allá. Y eso implica un sentido de responsabilidad social empresarial. Todo esto crea un ambiente de sinergia y de armonía. La sinergia y la armonía implica que no van a haber dificultades. No, las dificultades las van a haber. Las dificultades las van a ver porque comprendemos que la empresa familiar se mueve en un entorno microeconómico, pero está rodeada de un entorno macroeconómico, ¿verdad? Y hay variables macroeconómicas, incluso eventos naturales que en un momento determinado pueden afectar una organización empresarial y le pueden crear situaciones de dificultad, ¿verdad? Desde debacles del sistema financiero, políticas macroeconómicas incorrectas que afecten los emprendimientos y las empresas, eventos naturales que pueden afectar la totalidad del mercado. Y ante esa situación, en la medida que una empresa esté bien organizada, donde reine la armonía, donde reine la sinergia, donde la planificación esté presente como un parámetro proactivo, donde en esas reuniones se analicen escenarios futuros, escenarios optimistas, intermedios, escenarios pesimistas y permitan que la dirección de la organización esté preparada como se preparan los jugadores de ajedrez para ver diferentes jugadas a futuro. Bueno, en esa misma medida las organizaciones estarán mejor preparadas. Y definitivamente, la armonía en el núcleo familiar y la totalidad de los colaboradores va a ser determinante. Va a ser determinante para tener mejores condiciones para celebrar, cultivar y multiplicar el éxito y la abundancia y mejores condiciones para poder buscar salidas ante las dificultades que se presenten. Entonces, las salidas son determinantes. Las salidas hay que preverlas
y las salidas se logran prever es proyectando escenarios futuros. Esto es fundamental. Quiero cerrar diciendo que en la medida que las empresas familiares comprenden que el cliente es la razón de ser y de existir de ellas, en esa misma medida las empresas familiares recorrerán el sendero de la excelencia y del éxito. Porque cuando toda la organización empresarial, todos los colaboradores de la organización empresarial, formen o no parte del grupo familiar, están enfocados en los clientes, en esa misma medida, nuestros productos y servicios serán de mayor y mejor calidad. Y esos clientes serán nuestra mejor referencia, esos clientes nos traerán clientes y esos clientes serán leales a nosotros. Quiero invitarlos para nuestro próximo podcast, donde seguiremos analizando los factores claves del éxito para el emprendimiento y las empresas familiares. Fraternal saludo, soy Richard Stefano, mentor de negocio, conferencista internacional y emprendedor serial. Fraternal saludo.